Bueno, bienvenidos a todos y a todas a este nuevo espacio, nuestra octava charla con líderes de la ruralidad, líderes distinguidos por el ICA. Hoy vamos a viajar a Querétaro, a México. Es un placer recibir en este espacio a Gabriela Lucas. Bueno, bienvenida, Gaby. ¿Cómo estás? Muy bien, muy emocionada de que aunque sea así nos veamos. Te siento muy cerca. Es verdad. Bueno, nosotras tenemos la dicha de habernos conocido en Costa Rica, en San José, en el encuentro de líderes, y bueno, y acá estamos. Yo con un calor que no se puede más, andamos por los 40 grados y luego puerta de frío. Así que bueno, ¿cómo estás? Bienvenida, Gaby. Muchísimas gracias. Contanos a todos nuestros oyentes, ¿cómo es México? ¿En qué parte de México vivís? Bueno, México es inmenso y como dicen, mega diverso. Incluso yo vivo en el estado de Querétaro, está al norte de la Ciudad de México, como hacemos en bus 3 horas. Y aunque es uno de los estados más pequeños de la República, tenemos casi todos los climas. O sea, lo que nos define, hay una parte que es como de montaña. Querétaro está casi a 2,000 metros, o sea, 1,800 metros. Y nuestro alrededor tiene, está catalogado como semidesierto. En conferencias me han dicho, eso no existe, o eres desierto o no eres, pero pues aquí todo el mundo se conoce el semidesierto queretano, ¿no? O sea, tenemos arbustos, árboles muy pequeños y vamos que corriendo hacia procesos de desertificación. Tenemos muy poca lluvia, el promedio son 480 milímetros al año, lo que vuelve sumamente crítico hoy en día, porque si nos sumamos al cambio climático, que lo hemos sentido en que tenemos digamos, estaciones de lluvias con mucho desastre porque llueve muy intensamente, demasiados días, la tierra no alcanza a absorber toda esa agua, no tenemos la capacidad de almacenar tampoco, nuestras presas están muy ensolvadas y bueno, nuestro clima es un poco como altiplano. Ahora que estuve en Chile, es muy parecido. O sea, de hecho, hasta el paisaje, las tunas tenemos, ¿no? Y nuestro estado... Perdón, ¿desde México capital estás al norte o al sur? Al norte, 3 horas en bus. 300 kilómetros más o menos. 350 kilómetros más o menos. En autopista, yo creo que es una de las ciudades de más progreso en la República y como le digo, casi a 1,800 metros, entonces fresquito, altiplano, y Querétaro se ha distinguido por la producción de hortalizas, básicamente. Soy ingeniero agrónomo, egresada de la Universidad del Tecnológico de Monterrey, aquí en Querétaro, que tiene agricultura, y después tuve la oportunidad de estudiar una maestría en gestión integrada de cuencas hidrológicas, que pues ha sido una joya tener como ese expertise porque es de la universidad pública, porque uno tiene como una visión más holística de cómo deberían ser los programas de desarrollo y luego también tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, el máster en turismo rural. Y esa combinación me ha servido muy bien porque al final el desarrollo, o sea, toda mi vida casi he estado trabajando en comunidades. Llevo 15 años que inicié una ONG, una asociación civil que se llama CIASPE, que significa Centro de Innovación de Agricultura Sostenible en Pequeña Escala. A ver, primero vos sabés que yo también soy egresada de la UBA. Yo soy arquitecta egresada de la UBA, así que mirá vos, no sabía que habías estudiado acá en Argentina. ¿A distancia o virtual o presencial? Las dos cosas, o sea, tuvimos que ir y el director vino, Ernesto, que desgraciadamente falleció de cáncer hace un par de años, pero fue un tipazo. Pero fue una experiencia muy linda, ¿eh? Siempre les recomiendo a todas, ¿estás buscando algo? Busca en la UBA. Sí, es una gran universidad.
sí. una gran universidad. Pero vos tenés una extraña mezcla, porque vos sos de apellido Lucas, pero Lucas Dique se ¿De pronuncia. qué? Ujú. Dique. ¿Qué orígenes sos? Soy ciudadana del mundo. Mire, soy nacida en México, toda mi vida he vivido en el sur, en la frontera con Guatemala, en el estado de Chiapas. Nací en una finca cafetalera y hasta que terminé el bachillerato ahí, o sea, tomé café desde recién nacida, pero mis padres eran migrantes alemanes, ya fallecieron los dos, ¿Los y dos eran alemanes? los dos eran alemanes. Mi padre con origen italiano y checoslovaco, aunque él era alemán, ¿no? Entonces, pues tengo un poquito de todo. Claro, pero no es habitual. En México es bastante extraño tener una fusión de alemanes así, ¿no? Porque bueno, en Argentina No, no, hay nada me extraña. muchísimo. O sea, ¿Sí? yo crecí en una, digamos, casi colonia de alemanes, en todas las fincas cafetaleras, realmente digamos, los viejos, ¿no? Porque ahorita ya es tercera, cuarta generación, todos eran alemanes. De hecho, el nombre de las fincas, Hamburgo, Alemania, Argovia, todos son de Argo, así. ¿Y Es qué te llevó como, a estudiar ingeniería agrónomo? yo creo que pues mira, atrás de mi casa empezaba la selva. Crecí arriba de los árboles, muy conectada como con la cosmovisión indígena maya, porque era la gente mis compañeros de juegos eran indígenas. Y, y entonces como eso, por ejemplo, aprendí o crecí sabiendo leer las horas del sol, viendo al sol, ¿no? ¿Qué horas eran con el sol? Podía predecir temblores porque escuchabas a la naturaleza, ¿no? O sea, tuve muchas habilidades que incluso cuando llegué aquí a agricultura, que para mí fue casi como que natural. Quería estudiar medicina realmente, estudié enfermería primero y, y un asesor de carrera o de esos vocacionales que le dicen, me la puso tan difícil que me dijo, ¿qué no te quieres casar? Yo tenía 17 años y entonces le digo, pues sí, creo que algún día. No, 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 siempre el paciente va a tener la prioridad. ¿Y qué no quiere tener hijos? Y yo, bueno, pues sí, yo creo que sí. Pues las va a tener que dejar porque los pacientes le van a... Entonces, como que... Y luego me quitó todas, le dije, ¿qué otra opción? Le dije, oceanografía. Dijo, no, señorita, si no está en un barco con Jacques Cousteau, se va a morir de hambre. Imagínate, te estoy hablando 1979. Y entonces así como que me dejó, quitó todas mis barajas y yo, bueno, pues, ¿y qué estudio? Me dijo, México necesita que le enseñe a cultivar alimentos. Y ya, entonces ya se acercaba, o sea, no tuve mucho tiempo Pero de muy, muy meditarlo, interesante ese perfil. sí, y la ¿Cómo verdad, pues, porque yo en la misma época, en el 79, también hice mi test vocacional y me acuerdo que me preguntaron qué era lo que yo quería hacer. Policía, no, les dije militar, cura o arquitecta. Bueno, terminé siendo arquitecta, pero eran esas cosas raras que pasaban. sí, Pero convengamos que en esa época no se percibía el mundo real. no. Las Y, profesiones eran muy no, limitadas. yo digo, doy clases en universidades, ¿no? Y entonces siempre les digo al chico que la verdad me dan pena, porque el decidir hoy en día una carrera tienes tantas opciones. Dije, yo cuando yo crecí, o eras como mujer, eras enfermera, contadora, licenciada, la Abogada, más atrevida, sí. este, o sea, era el universo, ¿no? Acá era médico, medicina, abogacía, ingeniería o arquitectura. Eran las cuatro Contabilidad, grandes. Y en claro. esa época yo rendí el examen de ingreso para entrar en el año 81. Éramos 6.000 inscriptos y entraban 700. Uf, Eran como, claro, donde nosotros cupiera. estábamos en pleno gobierno militar. Pues la cosa es que yo no tuve tiempo de meditarlo y ya mi papá, pues ya decídete rápido, tienes que inscribir, Tu venía de familia Francia. aún vivía en el sur, Sí, en sí, Chiapas, tengo un hermano más chico, entonces nos fuimos los dos. a Él estudiar. entró a bachillerato, yo entré a la universidad y la verdad me encantó tanto desde el primer día, pero excuso decirte que me pasó una cosa chistosa, que como a la semana de haberme inscrito, yo feliz, fui la única mujer de la generación
y me manda a hablar el director de la carrera. Y yo, pues, ¡ay! ¿Qué querrá el señor, no? Y entonces me sienta y me dice, señorita, ¿ya pensó a qué carrera se va a cambiar? Y yo no, dije, no le entiendo. ¿Cómo? Sí, sí, a cuál carrera se va a cambiar. No, le digo, pues, si me acabo de inscribir a esta. Me dice, sí, pero esta es una carrera de hombres. Así. O sea, yo, y me lo eché encima porque no me cambié y todavía es su última oportunidad, o sea, se puede dar de baja. No, le dije, no me voy a dar de baja, o sea, no, no, y ya, pero bueno, la vida se encargó tuve la oportunidad de vengarme de eso cuando me gradué. Y hoy sos maestra de maestros, tal vez. O sea, No, y hoy... me ha tocado, digo, ser funcionario público de bastante alto nivel, y entonces un día llegó y él era dependiente de una tienda, ¿no? Entonces le digo, Ah, mira, mira, qué pero mala así, percepción la suya. pero ha sido interesante, sí, un reto ser mujer. Generalmente trabajo con hombres, digo, agradezco infinitamente el que la vida me regaló el marido que tengo, porque me ha apoyado siempre, nunca me ha cuestionado o encelado. ¿Y él qué Y hace? ¿También está en la parte no, nada que agronómica? ver. Él es ingeniero industrial, está en la rama de automotriz, no, nada que ver. Y pero, pero sí, escenarios, formé, o sea, trabajé varios años en la función pública, primero como secretaria de Desarrollo Económico en una municipalidad y después como secretario técnico del ministro de Agricultura, que eres como un viceministro, le tienes que hacer la chamba para que él reciba, ¿no? Hacía la agenda, leía todos los periódicos antes de que llegara para explicarle qué se había dicho del día anterior, recibía los que pedían audiencia para ver si yo podía resolver o pasarle la tarjetita de darle puntos y eso. Pero eso me permitió conocer el estado de Querétaro de manera extraordinaria y pues representar al estado en diferentes foros donde pues me mandaban. Y, y ahí como que me quedó muy claro que, que tenía que hacer algo o que había un área de oportunidad enorme en ayudar a pequeños productores, porque a mí me tocaba coordinar los técnicos. Y entonces hubo un programa muy fuerte que se incentivó desde el gobierno federal también, y que era el promover los huertos familiares, pero curiosamente empezó para las personas de la tercera edad, para que tengan algo que hacer, o sea, era como aquí, como un hobby que yo decía, bueno, ya déjenlos descansar, ¿no? ¿No? Para que él se sienta con valía, bueno, tenía sentido, y entonces venían técnicos de diferentes partes de la República, y yo cuando los entrevistaba, no fue en la primera, pero después se me ocurrió, y entonces yo le decía, a ver, ¿y de qué tamaño es tu huerto? ¿Me puedes enseñar alguna foto de tu huerto? Y me quedaban así como, ¿pero cómo? No, yo no tengo huerto. Entonces le digo, ¿y alguna vez has cultivado? No, no, cuando estudiamos, ¿no? Entonces, cero experiencia práctica y obviamente eso se refleja. Entonces, cuando yo formé mi asociación civil o ONG, un requisito para dar capacitaciones era de que tenía que estar por lo menos 3 meses ya trabajando en el huerto. Yo tenía un huerto escuela que vendíamos los productos a restaurantes y demás para que, para pues ayudarnos a mantener, y nuestros profesores estaban a cargo de 15 camas de cultivo de 10 metros, 100 metros cuadrados cada quien, y tenía que rendir, o sea, nada de que, ay, se lo comió tal, y le digo, pero ¿y por qué no le aplicaste? Entonces, eh, ha sido como mi bandera, y para mí es una de las cosas más importantes, y yo creo que, como dice un dicho, el ejemplo arrastra, pero también la congruencia, ¿no? Si yo te hablo de comer verduras o algo, y yo no te puedo hablar desde mi experiencia, pues ya deja mucho que decir, ¿no? Bueno, en CIASPE entonces te estás dedicando, la ONG que formaste, que es para el desarrollo de los alimentos de una manera sostenible. Mira, hemos modificado un poco, porque tuvimos
Uy, ¿sí me Estoy acá. escuchas? Sí, perfecto. Ah, tuvimos, digo, la pandemia de por medio y desgraciadamente nos quedamos sin agua en el campo. Nosotros estábamos en las afueras de la ciudad y me comió la zona industrial y casualmente uno de las empresas que estaba al lado mío amplió su pozo y el nuestro se quedó sin agua, ¿no? O sea, la cruda realidad que además de alguna manera le ha pasado a muchos. O sea, yo primero me dio un shock y decir cómo puedo seguir esto, ¿no? Pero después vino la pandemia, entonces tuve que abandonar ese centro que tenía y, y bueno, llevo como 5 años buscando dónde, pero en el Inter me contactó un instituto de investigación muy reconocido aquí en México, que es el Instituto Politécnico Nacional, para desarrollar como otra vez el campo experimental, pero ya dentro de sus instalaciones para un tipo de alianza, y es lo que estamos trabajando ahorita. Y el objetivo de la investigación es desarrollar, sobre todo como ya la metodología de qué podemos producir por poca agua, con poca agua y que nos dé nutrimento, ¿no? O sea, porque en muchos programas de huertos el indicador era que tengan el huerto sembrado, ¿no? Hoy en día hemos modificado eso a que les digo, primero, ¿qué te gusta? ¿Qué comes? Y vamos a sembrar cada semana un poquito, de tal manera que el huerto cada semana te dé un poquito y aumente el consumo de verduras, ¿no? En lo que van agarrando experiencia como metodología. Pero hemos tenido que boicotear parar en seco diferentes programas en comunidades porque no llovía. O sea, este año pasado, el 2025, aquí en Querétaro llovió como nunca, terrible, pero llevábamos 5 años de una sequía tremenda, ¿no? Entonces la gente vivía de pipas de agua, o sea, camiones que llevaban agua y tenían esos botes de 200 litros donde la pipa les dejaba y eran 200 litros para una semana para una familia. O sea, entonces obviamente que digas, ay, pon tu huerto y usa un poco el agua, pues no era opción, ¿no? ¿Vos Entonces vivís en Querétaro capital o estás en yo, área rural? yo vivo en el Querétaro capital, pero pues mi trabajo es en las comunidades. ¿En alguna en específico o en los alrededores? En los alrededores, sobre todo en la zona de montaña, que se llama, el municipio se llama Mealco, es una zona indígena, entonces todavía hay mucho la cultura del campo, porque aquí en la ciudad se han instalado muchísimas empresas, como Querétaro no tiene agua, tenemos empresas del área aeronáutica y, y esos se están llevando a todos los jóvenes, ¿no? Obviamente, digo, un sentido de progreso está bien, pero ya no queda nadie quiere trabajar en el campo. Y en estas comunidades, en estos periodos de sequía, ¿de cómo vivieron? Porque está bien, el agua se la proveían, se la traían con tanques de agua y demás, pero no tenían, no cultivaban, o sea, ¿cómo No, subsistían? Porque o, si eran o, pueblos campesinos, ¿cómo subsistían a ese desastre? o sea, mira, generalmente dejaban a los niños y papá y mamá se fueron a trabajar porque antes, eh, básicamente la mujer, pero obviamente que también el hombre, sembraban su maíz, el sistema milpa, ¿no? Es todavía muy recurrido, su maíz, su frijol, y cuando no hay agua, pues el señor es muy común aquí que sean albañiles en las obras, y como hay mucha obra, hay mucho progreso en la ciudad, pues trabajo no les faltaba. Y las señoras venían a trabajar en casa, a ayudar en casa. Entonces, en esta comunidad se llama San Ildefonso, en Amialco, pues acabamos poniendo un comedor, o sea, apoyo un comedor. Empezamos con 60 niños, hoy en día tenemos más de 300. Que con apoyo de empresarios generosos, pues lo mantenemos vivo, y era un poco más allá de darles de comer, es brindarles un espacio seguro a los chicos, porque, Claro. porque las abuelas ya no tienen ni la energía ni la formación para lidiar con estos chicos y no iban a la escuela y todo. Entonces es administrado por una maestra de escuela que,
que les da capacitación y les ayuda en las tareas y como apoyarlos en ese sentido, ¿no? Pero esa es la realidad, ¿no? Y aumenta la pobreza urbana y es mucho lo que Nica nos compartieron, ¿no? El aumento de la inseguridad alimentaria viene durísimo y Ah, como que los políticos están muy metidos en el tema, pues, geopolítico, digámosle así, ahorita más que nunca, y nadie está hablando de programas de desarrollo de alimentos alrededor de las ciudades, ¿no? Nos dicen, es que nuestro futuro va a ser urbano. Y le digo, sí, urbano y marciano como quieras, pero tenemos no, que comer 3 veces al día. yo no estoy tan segura de que nuestro futuro vaya a ser urbano. Yo creo Pues que en algún mira, momento va a haber un quiebre. Ya está empezando a haber un quiebre. yo también creo eso porque digo, necesitamos comer 3 veces al día y yo no quiero comer cosas de invernadero, ¿verdad? Y las nuevas generaciones, tal vez nosotros fuimos una generación que Romántico. descubrió, claro, que descubrió lo tecnológico, descubrió la ciudad, pero ahora creo que hay una vuelta de movida. Yo soy nacida y criada en el asfalto. Siempre digo que tengo menos campo que la Avenida Corrientes, que la Avenida Corrientes es la calle de los teatros acá en Buenos Aires. Pero un día pateé el tablero y me vine a vivir al campo. Y ahora que estamos por viendo a ver cómo sigo, porque si vino a vivir mi hermano, bueno, ¿qué hacemos? Nos mudamos a Buenos Aires y no, y yo dije, no, me gustaría tener aunque sea una macetita de tierra, ¿viste? Y tener, no sé, porque la verdad que no quiero volver. Y me gustaría volver a recuperar mi huerta y muchas cosas que por X este último tiempo no lo pude hacer. Y me parece que no es mío esto. Esto creo que es como que algo que va resonando a nivel social, nuestra generación sobre todo. Quiere Ujú. volver, recuperar, tener una vida más tranquila, más lógica. Pero a lo mejor nuestra generación, pero los jóvenes no. Los jóvenes Pero quieren ir al los, cine, la tecnología, sí, 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 pero videojuegos, ¿sabes qué? Perdón que te internet. interrumpa, pero los jóvenes se están dando cuenta que con la tecnología pueden estar en cualquier lugar del mundo y trabajar desde cualquier lugar del mundo. Y Sí, son, y pero son, como vos dijiste, son ciudadanos del mundo. ujú, Entonces pueden estar trabajando en una isla perdida del Mediterráneo o en el medio del campo o donde sea. Claro, es verdad, los jóvenes que tienen un pudientes, ¿no? Que tienen una formación y todo. El problema acá que tenemos, creo que son la sociedad que no puede acceder a todo eso ujú, y que sufre lo que vos me contás, los embates de la falta de agua, que esto, o sea, hablé con Chile, tienen ese problema. Hablé con Colombia, hay una parte que tiene ese problema. Bueno, Paraguay por suerte todavía no tiene ese problema de falta de agua. ujú. Paraguay es muy rico en agua, Mucho río. pero Ujú, mucho río, como lo que sería el noreste argentino, y tenés mucha agua. Pero ¿qué pasa? Sufrimos las inundaciones. ujú. Sí, aquí igual. Nosotros ayer o antes de ayer creo que fue, nosotros somos una llanura. Bueno, si estuviste en Buenos Aires, supongo que has Ujú, recorrido parte del campo argentino. Es una llanura. sí. El mar se retiró y volvió con una ola que tapó a todo el mundo. ¿Viste? Porque el clima está raro, hay muchas problemáticas del cambio climático. Perdón que me fui con esta, me deliré por acá y te corté tu charla. Volvamos al CIASPE. Entonces, hoy, el CIASPE, ¿cómo está funcionando? ¿Cómo estás trabajando en tu centro? Mira, mi centro como tal todavía no lo reconstruyo, sino estoy trabajando desde el centro del Instituto Politécnico Nacional y asesoro y doy capacitaciones para otras organizaciones en estos temas, porque hay, digamos, muy poca competencia en el tema de agroecología o agricultura de esta con el tema de cambio climático, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita participo como directora de un programa de la promoción del amaranto, porque el amaranto es un cultivo ancestral
nuestro, Es pariente latino. mexicano. Bueno, no creo que único, pero sí latino, y es pariente de la quinoa. Y, y esta organización ha financiado mucha investigación sobre las cualidades nutricias y el grano es fantástico, tiene la proteína más completa en el reino vegetal. De hecho, tenemos un astronauta mexicano, Felipe Neri, que se la llevó también a la luna como parte de su alimentación allá. Y ahorita han descubierto que la hoja tiene también muchísimas propiedades, tiene inulina, ayuda a controlar el azúcar, tiene más vitamina C por mucho que la espinaca, y que la espinaca es introducida, no es mexicana, ¿no? Entonces, hay empresas interesadas en que se les provea hoja de amaranto, pero no hay producción, porque la producción que hay es para grano. Entonces, ahorita estoy involucrada ¿Y con el en... grano qué hacen? ¿Hacen algún aceite? ¿Se produce grano y qué se hace? Fíjate, es interesante esa pregunta. En Estados Unidos el amaranto es producido para obtención de aceite. Se llama escualeno, que de otra manera lo sacan de los tiburones. De ahí viene el nombre de escualos, ¿no? Por el Ajá. aceite escualeno que tienen. Entonces, obviamente, por la carga ambiental, pues los tiburones no son la opción cuando puedes cultivarlo. Aquí en ¿Y México, qué beneficios tiene el aceite de amaranto? mira, para industria ¿Cuál es el cosmética es objetivo? un aceite muy fino, para, por ejemplo, relojerías, cosas así, pero también para la industria cosmética, muy Oh, solicitado. o sea, tiene Ayuda un tipo muchísimo, industrial, más allá al- que alimenticio. ayuda mucho a quitar el paño de las embarazadas. Y no, la verdad tengo que admitir que yo también he sentido beneficios en un poco menos de arrugas, ¿En pero serio? tiene, Mandá para el sur. tiene así como muchas cualidades, pero entre otras es que es bastante resistente a la sequía y en 45 días podríamos estar cosechando la hoja, ¿no? Entonces yo ahorita estoy en comunidades buscando, hablando del amaranto, de la importancia de comerlo y pues obviamente buscando productores, ¿no? Entonces ahí me estoy yendo a lugares que tienen un poco más de agua que las demás. Y básicamente ahorita ese es el trabajo y la investigación que está en curso con que esta universidad, bueno, Centro de Investigaciones, se llama Centro de Innovación de Tecnología Avanzada y Ciencia Aplicada, CICATA. Ellos no tienen agricultura, entonces, pero necesitan productos agrícolas para determinados procesos. Por ejemplo, ahorita estoy sembrando higuerilla para obtención de un aceite para un proceso industrial, ¿no? ¿Higuería? Higuerilla. Higuerilla. No, pensé Es que era el aceite de ricino, ¿no? ah, Ricinus, mira, genial para el pelo. genial para el pelo. Entonces, bueno, o sea, mi trabajo es eso, colaborar con investigadores para que tengan digamos, lleguen a buen puerto en la cuestión productiva, porque ellos dicen, yo necesito este producto de los vegetales. Otro proyecto en el que estoy colaborando es en proteínas de insectos, ¿no? Estamos con un proyecto tenemos ya proteína de tenebrio, que es diría como una cucaracha chiquita, Yo estoy en el medio de una invasión de cucarachas en mi casa. bueno, No las puedo pues sacar. la puedes vender, amiga. Ay, sí. Entonces se produce una proteína, pero no, o sea, ahorita es un producto ahorita viene la parte de proceso, porque por ejemplo, no se disuelve en leche, o sea, tiene altísima proteína de alto valor. Entonces ahorita el problema está en la cancha de los biotecnólogos que están haciendo cosas para que sea más palatable, que sea fácil de disolver, con la idea de que sea un sustituto eh, ético y todo a los licuados para los deportistas. De hecho, el jefe de esto es un investigador, un doctor. Para. ¿Quiere decir que lo que estás investigando con este cosito, este bichito que es para la cucaracha, se lo están dando a los deportistas de alto ¿Sí? rendimiento? Yo lo estoy tomando también. Es proteína, amiga.
Y no es Qué de que maravilla. no necesito matar animales, pues. Entonces, el futuro es eso. De hecho, ya está un libro, La alimentación humana basada en insectos. La Sí. India nos lleva años de ventaja, ¿no? Entonces, Bueno, pero ustedes también. En México sí, hay toda una cultura de alimentarse con o sea, insectos. comemos muchos gusanos o sea, el gusano, el maguey, por ejemplo. En El, Oaxaca, chi- los saltamontes, ¿no? Los chapulines le decimos nosotros. el chapulín. Exactamente. Entonces, pues es innovación, pero hay muchas cosas que como que se quedaron en el camino. Hay una empresa que se llama Grillum, que hace esos grillos, y ellos hacían chocolates, pero todavía hay una cierta campaña, porque digo, tú también hiciste gestos, si te digo, te voy a dar un licuado, un mate hecho de cucarachitas. La mayoría siempre dice, los menos dicen, a ver, voy a probar, ¿no? Pero el hecho de que lo prueben no necesariamente lo compran. No, Entonces, yo te soy honesta, estoy en una lucha y la verdad que me da cosa sí, poner tanto insecticida. O sea, porque gatos, me da, ay, me caí, ahí estoy. Me da cosita. Entonces dije, bueno, nada, vamos a ver cómo las puedo. Y la verdad que hay una parte mía que trata de amigarse, pero es terrible. no, El otro día te me caminó puedo, una, ¿viste? te voy a mandar una combinación de olores que es muy efectiva. Yo no he hecho ningún veneno y tengo alacranes y todo. Ah, bueno. Los insectos dan mensajes de Sí, lo yo que hay que acá hacer. tengo murciélagos, Muy bueno. muchos murciélagos. Va, Bueno, ahora tengo cucarachas. Tengo mis perros, por este calor enorme, están las pulgas a la orden del día, las claro. hormigas. Cuando hace mucho calor aparece todo eso. Las hormigas son el sistema nervioso del suelo. Claro, claro. Entonces te digo, pues el reto es ese. Hay muchas investigaciones por hacer, hay muy poco financiamiento. Desgraciadamente, nuestro gobierno ha retirado financiamiento de la mayoría, y no, si no decir por todo, de los centros de investigación. Y a veces pues lo hacemos por amor al arte, con recursos propios, ¿no? Porque, por ejemplo, autorizan dineros mínimos que no incluyen sueldos. Entonces le digo, ¿y entonces cómo? ¿No? O sea, puedo comprar una pala, pero no puedo pagar la gasolina. O sea, entonces, pues, ¿a dónde llegas, no? Triste, es triste, muy triste, porque hay investigaciones increíbles y ahorita siento lo que, te acuerdas que nos decía el señor Otero, ¿no? Que en muchos rubros estamos, o sea, muy tarde ya. O sea, ya deberíamos de tener más respuestas sobre almacenamientos de agua. eh, Pero fíjate pro- vos que hay algo que cuando yo leía lo del CIASPE a mí me pareció fantástico y que también yo entiendo por qué vamos tan tarde. Fíjate vos que vos cuando me definís el CIASPE me decís que usaste la palabra sostenibilidad, Ujú, que habitualmente se utiliza mal, porque la mayoría de las veces hablamos de agricultura sustentable. La agricultura sustentable se hace de todo el tiempo porque si no te da rédito económico, deja de ser claro. sustentable. Pero desde el momento que no utilizamos la palabra correcta, que es sostenible, hablemos de sostenibilidad y cuando, o sea, vos tu expertise en la agricultura, la mía es el diseño y la moda. O sea, cuando se habla de moda sostenible, es una falacia, Ujú. porque la moda no puede ser sostenible. Porque si la moda fuera sostenible, quiere decir que mañana dejamos de tener una sostenibilidad porque es efímero. Entonces, me parece que tenemos que entrar en un proceso de educación generalizado para poder ver para dónde encaminamos y así lograr una sociedad sostenible. Fíjate vos que vos me hablas de las cucarachas y decís, wow. Y en un punto decís, claro, a ver, son los bichos con los cuales convivís. Ujú. Y yo lo digo en términos genéricos, ¿no? No porque sea feo, pero la realidad es que qué fácil sería poder utilizar esos bichitos para comer. Está bien que por ahí Sí. en China, cuando se comieron murciélagos, terminamos en una pandemia. Pero bueno,
de pronto habría que empezar a ver qué pasa con todo esto, ¿no? No, y los bichitos esos comen alimento balanceado, mejor que un ser humano, ¿eh? Muchas veces sí, claro. Ahora, Gaby, ¿por qué el ICA, el Instituto de Cooperación para la Agricultura, que depende de OEA, te distinguió como alma de la ruralidad? O sea, queda claro por qué. Pero bueno, contámelo de nuevo. Fíjate que yo tampoco lo sé. Pero quiero, ¿O cómo llegan a vos? Porque yo, si vos no sabés por qué, imagínate yo, que no, tengo menos campo que la Avenida Corrientes. O sea, es que yo, no, líder de yo la ruralidad. verdad no sé quién me nominó, porque yo conocí a lo del ICA después del premio. Yo creo porque he trabajado en diferentes países en, digamos, convenios internacionales, uno de el convenio de cooperación México-Chile. Entonces trabajé en Chile y en Chile conocí a una organización que se llama América Solidaria y con ellos me fui a trabajar a Guatemala y en Guatemala trabajé con Hábitat para la Humanidad. En proyectos de desarrollo de huertos comunitarios también en comunidades indígenas, curiosamente vecinas de donde yo vivía antes. Fue muy lindo, pero del lado de Guatemala. Entonces, por ahí, yo creo que por ahí salió Por ahí sale la distinción. eso, sí, y pues en la cuestión de producción de alimentos, porque sí hay, en el rubro que yo estoy haciendo en pequeña escala, ves que hay, o sea, los centros de investigación, que nuestros compañeros galardonados, ¿no? Son o líneas de las unidades de producción, pero así de la promoción de la producción en pequeña escala para aldeas o familias o comunidades, pues no hay mucho, ¿no? Entonces yo quiero que Bueno, pensar. pero con una mano en el corazón, me parece que tu trabajo es altamente valorable. Y de hecho, cuando te escucho a vos, pienso en Marcos y Macarena desde Chile, que Wow, hacen trabajos similares, por ahí sí, por otros caminos, desde sí. Chile acá. O sea, porque bueno, son países que, bueno, vos misma me lo contabas hoy, que estuviste en Tenemos eso Chile, en que, común. claro. Bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, todo lo que es la parte nuestra de Catamarca, que es donde Ujú, está José Muñoz, toda esa parte también es muy similar, sí. todo más o menos geografías similares. Lo que bueno, Argentina es muy biodiversa, sumamente biodiversa. Sí, no, estuvimos platicando hasta largas horas en la noche, porque yo decía, con Chile, tenemos el paisaje, si tú cierras los ojos, pudiera estar en México, en Chile, es muy similar desde la vegetación, el clima, el clima también marca a la gente, ¿no? Entonces, las Sin personas duda, en qué buena plano observación. son así como duros de roer, ¿no? Son viejos robles con los cachetes chapeados de trabajo, con Alina, ¿no? Me identifiqué muchísimo, esos, la parte gaucha en cada uno de nosotros. Sí, Pero también tristemente, somos como llaneros solitarios, ¿no? Porque mira, yo participo en varios foros, pues a buen nivel aquí en mi estado. Dirijo el Consejo Ciudadano del Desarrollo Agropecuario del Estado, donde tengo a los mejores productores. Formo parte de un consejo de planeación de Querétaro 2050, donde están tratando de definir cómo queremos ser en el 2050. Y en todos estoy como levantando la mano. Necesitamos pensar en producción de alimentos, por ejemplo, en la planeación de esta gran ciudad. Querétaro tiene cerca de 2 millones de habitantes. Pues no hay huertos urbanos, ¿no? Y las manchas van creciendo. Digo, necesitamos crear espacios donde la gente se conecte otra vez con la naturaleza y pueda producir alimentos básicos. O sea, para eso necesitas planear como esos espacios que tengan acceso de agua y no el muladar que de repente se me ocurrió, ese lo puedes usar, porque me han ofrecido unos lugares que le digo,
mira, ni las ratas se meten ahí, o sea, ¿cómo quieres que yo me meta? ¿No? O Bueno, sea, no hay agua, o sea, ¿cómo quieres que le haga? Ay, yo pero es que vivo no. ¿Mm? en una ciudad que se llama muy chiquita, que se llama Las Flores, ¿no? Somos 20, es un municipio grande. Acá la mayoría de la agricultura es extensiva o es ganado extensivo, o sea, todo Mm. en grandes extensiones. De hecho, estábamos viendo de adquirir una quinta con mi hermano y son 8 hectáreas, que es chica. O sea, cuando dijimos, bueno, pero podemos sembrar, y vienen y dicen, no, yo por ahí no voy, o sea, yo si no me das 500 o 1000 hectáreas, esa es Oh, la no. mentalidad de nuestra. Vivimos aquí a 200 kilómetros de Capital Federal al sur. Corazón de la provincia de Buenos Aires, corazón de la Pampa Gaucha. Y acá se están haciendo barrios para viviendas y es lo que yo llamo la conurbanización. O sea, la mayoría de las propiedades nuevas para la gente, para el pueblo, prácticamente no tienen tierra, prácticamente no tienen la posibilidad de acceder a tener su propia huerta. Ujú. Y nosotros, la huerta, los vegetales que consumimos en una zona, en una área que es absolutamente agrícola, o sea, si vos ves acá nosotros, nuestra densidad poblacional debe ser bajísima, no tenemos, no podemos, no consumimos los vegetales que nos traen de Capital Federal. O sea, Sí. en camión traen 200, hacen 200 hectáreas para que nosotros podamos consumir vegetales. Ujú. Mira, qué ironía y qué ilógico todo. Sí. No, ¿Qué, yo y ese es el escenario, porque no, mira, yo tengo acceso Se está planificando urbanamente mal las ciudades. claro, y como le digo, la mancha urbana crece, o sea, de tener eso, eso es una utopía, ¿no? Entonces, planeando eso, tú tienes que planear como zonas de producción de alimento básico. Yo no te digo que vayas a tener frutas y verduras, pero creo que sí tenemos que planear en qué le voy a dar de comer fresco a esta gente. Por ejemplo, en Querétaro nos pasa, estamos a 300 kilómetros de la capital, la hortaliza preciosa, exportamos casi todo, se va a los grandes centrales de abasto y ahí viene de regreso, ¿no? Y yo creo que lo mismo les pasa a ustedes. Claro. Pero o sea, el constructor, el desarrollador de vivienda recibe créditos, financiamiento y el pequeño productor no recibe nada, ¿no? Entonces dice, pues como para qué, ¿no? Hace poco estuve platicando con un productor de porotos, de frijoles, ¿no? Y entonces y tenía 12 variedades y yo decía, esto es una joya, usted tiene que conservar esto. Y casi con un desgán me dijo, ay, ceñito, dice, me quieren pagar 4 pesos y en el supermercado yo lo veo que lo venden a 35. A ver, ¿Quién se 4 hace pesos que rico? son Yo ni no. 40, son 20 centavos de dólar, ¿no? Claro, entonces sí, es un problema también como la edad de los que están produciendo. Los muchachos, los jóvenes huyen despavoridos porque esta es una teoría mía, ¿no? No digo, es evidente, pero creo que no se ha escrito tal cual. Cuando un niño nace en una comunidad, los padres se sienten, usan aquí una palabra que dice jodido, ¿no? Yo me siento jodido porque no ha podido prosperar en generaciones. Entonces, como padre, ¿qué quieres para tus hijos? Lo Claro. mejor. Entonces, lo mejor implica sacarlo fuera, o sea, que se vaya migrante, aunque pase yo el susto de si cruzó o no cruzó y si la redada del ICE ya lo mandó de regreso, o que se vaya, que estudie, que sea mejor que yo y que se vaya a la ciudad, ¿no? Entonces entran a un sistema educativo rural, no tan bueno como en la ciudad, y aprende todas las habilidades disque para vivir en la ciudad. La computación, a lo mejor un poquito de inglés, o sea, para que se incorpore en las industrias que hay en la ciudad. Pero llega a la ciudad con una educación deficiente y entonces siempre está en la cola del ratón, ¿no? O sea, si pueden tomar a otro que estudió en la ciudad, que está más chispa, más da, lo van a tomar. Entonces, probablemente regrese a su comunidad, porque pues ahí los papás le dan de comer, ¿no? Pero él aquí le decimos ni estudia ni trabaja, ¿no? Porque Nada, no tiene las habilidades, no claro. sabe, digo, a lo mejor maneja el tractor como manejar un carro, pero
no sabe calibrar una sembradora, no sabe servicio un tractor, no sabe cómo sembrar una milpa, no sabe cómo desparasitar a las reses, ¿no? Entonces, tenemos ese problema del salto generacional, pero que ocurre en todos lados. O sea, yo creo que con ustedes también, acabo de estar en España, pasa exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, es un reto grande porque si seguimos creciendo y queremos seguir comiendo 3 veces al día, pues habrá que ver quién lo va a hacer. Vos sabés que en esta secuencia que hago yo de conversaciones, hablé con Iria González, que es una líder nueva, que es de Paraguay. Ella hace deshidratación de vegetales. El lunes hablé con Alfredo Carrasco, de Chile, y ellos hacen hidroponía. Y bueno, y vos me estás metiendo ahora esto de la planificación de los insectos. Yo creo que son las patas del futuro. Creo que cuando me contaba lo de Nidia, lo del disecado, le digo, me parece fantástico porque tanta verdura se tira que disecarla para el traslado me parece fantástico. La hidroponía también me parece que es un gran hallazgo. Me parece que que por ahí va a pasar el futuro. ¿Vos cómo lo ves? ¿Ustedes tienen implementación o nada? Mira, o sea, de manera privada asesoro una empresa de invernadero y estamos deshidratando los excedentes que no pasan el control de calidad, ¿no? O está demasiado grande o demasiado pequeño el jitomate, en este caso. Entonces, estoy haciendo polvo de jitomate, puré de jitomate y pasta de jitomate, ¿no? Y ahorita estamos en o sea, de plano casero, ya lo estamos como viendo a ver cómo bajamos los recursos para que sea una actividad que puedan ser, por ejemplo, las esposas de los empleados que trabajan en el invernadero, o sea, que sea un plus y que se pueda comercializar como en el sector social, porque realmente si no se usa, se le da de comer a los animales, pero resulta que los animales no se lo comen porque tiene una sustancia que se llama solanina que es tóxica para los animales. Entonces, ni las cabras se lo comen. Entonces, acaba en botaderos de basura, ¿no? Entonces, digamos, el que me contrató tiene mucha conciencia social y lo está regalando, pero me dijo, a ver, Gaby, ¿qué podemos hacer con eso? ¿No? Entonces yo le digo, le tenemos que quitar el agua, porque si no estás transportando agua y lo tienes que hacer just on time. O sea, el día que cosecho lo tengo que entregar, porque si no eso se me echa a perder. Claro. Entonces, pues la idea es desarrollar como empresas sociales en la ruralidad que hagan uso de eso. En Querétaro tenemos más de 500 hectáreas de invernaderos de alta tecnología, de europeos y muchos israelitas tienen aquí porque tenemos la incidencia de sol perfecta. Claro. Entonces hay áreas de oportunidad. Gaby, sí. Un placer, no quiero robarte más porque la verdad que no me pongo a hablar con vos y es imparable. ¿Te benefició ser distinguida como líder de la ruralidad? ¿Te sirvió para algo? ¿Fue una herramienta más? Pues mira, es una estrella en el currículum, ¿no? Pero pues tristemente el reconocimiento es más afuera que, o sea, el mayor beneficio es la amistad de todos ustedes, haberlos conocido, conocer las historias de todo, para mí son como las pilas y el no sentir en el camino solitario, ¿no? Porque, pues sí, uy Dios, digo, como mujer y aunque hay cambios y demás, pero al final, porque también no solo por ser mujer, sino por trabajar en el campo, es como, o sea, el amigo de uno de mis hijos me dijo, tía, eso es como de la pelea pasada, o sea, como le digo, ya me sentí San Francisco, dije, pero es como esa visión, ¿no? O sea, de no, como una visión a veces romántica, distorsionada de la ruralidad. Aquí también está pasando que los mejores sitios para vivir son como semicampo, te venden el terreno con un cacho de viñedo, ¿no? Entonces
tienen, no sé, 200 plantas de uva y ya se creen vinicultores y viven ahí Claro. Bueno, o sea, lo que en pasa es cotos que cerrados, ¿no? la ruralidad tiene esa cosa romántica que el turismo rural quiere Explotar, ¿no? hacer uso y, claro, Entonces, explotarla pues, económicamente. sí, Igualmente, entonces, yo creo que nosotros hay todo, o sea, cuando vi toda nuestra secuencia de fotos que nos sacaron en Costa Rica, que estuvo dando vueltas por Berlín, por acá, estuvo en Argentina y demás, vos fíjate que las fotos más fuertes son las que estamos, las mujeres rurales vestidas con trajes típicos. uh-huh. O sea, vendiendo la ruralidad desde nuestra implementación. Y por eso para mí es tan importante el tema de la moda que no se le está dando demasiada bola. De hecho, soy la única que fui distinguida como líder y que trabaja en el mundo del vestido. Porque el vestido comunica y que estamos comunicando a través de nuestros trajes típicos, ¿no? No, yo, mira, yo todo me lo hago. O siempre con tus ponchitos. Yo me coso mi ropa, me tejo, y fíjate, curiosamente, o sea, ahorita hablando como de entre mujeres, es un medio, a mí me ha funcionado muchísimo cuando voy a ruralidades, sobre todo la primera vez y que tengo algún descanso, siempre saco mi tejido. Y eso es como, Me acuerdo que lo contaste. sí, De hecho, en también, Costa Rica lo tenías. ¿eh? En Costa Sí, Rica sí, tenías tu tejido. sí, entonces como que eso me hace aterrizar, porque obviamente me ven güera, digo, ya soy canosa, pero güera, alta, de ojos azules, o sea, nadie me creía que yo tuviera experiencia en el campo, ¿no? Y me Igualmente, y pasó, hago paréntesis, ¿cuánto más guapa sos ahora con tus canas que cuando estabas de castaña? sí, pero por ejemplo, de castaña estaba porque me lo tuve que pintar para Guatemala, fue una de las recomendaciones Estabas porque, canosa para Guatemala. no, Estabas estaba de, así. me Ah, no, lo, no, para Costa Rica estabas así, no, ya muñeca. para Costa Rica sí, pero cuando estuve Ah, trabajando en Guatemala nos ah, dijeron, o sea, sí. solo faltaba que nos dijeran pupilente, porque ahí hubiera sido dicho, pues yo no me pongo nada, pero sí era, porque han sido explotados terriblemente por güeros, ¿no? Entonces Claro. era un tema, pero yo me sentaba en un tronquito para estar como a su altura, porque son muy chiquitas, y de pronto cuando saqué, entonces las siguientes veces que iba, más que llevar semilla, yo llevaba estambres, o sea, hilo para tejer y agujas y ganchos, o sea, mal me bajaba del camión, mi maleta quedaba volando, pero ellos querían que si había traído, porque no hablan español, ¿no? Entonces me decían gancho. Digo, sí, sí les traje. Mis amigas ahí me ayudaron a todo, y llevaba una bolsota enorme de puros hilos para enseñarles a tejer, les enseñé granny. Qué importante que es esto. Y mira, y con esto así vamos cerrando. En esta zona, o sea, la Pampa Gaucha, la zona donde yo vivo, es una zona donde prácticamente acá no hubieron pueblos originarios, porque esto era llanura, y en la llanura, que son extensiones muy grandes de llanura, no había ni árboles. Todo lo que es todos los árboles que están en nuestro territorio son todos plantados por el hombre, es la naturaleza intervenida por el hombre. Entonces la mujer no tiene una tradición, un legado cultural para preservar como puede ser tan fuerte en Guatemala, en México, en Perú. Entonces la mujer acá siempre fue mano de obra muy barata para la instalación de industria, muchas de industria de la confección, que habitualmente las industrias le sirven al poder político, después ¡chup!, levantan sus petates, se van y dejan a todos estafados. Entonces, son temas que hay que empezar a reconsiderarlos para ver cómo podemos construirlos. Gaby, te súper agradezco, gracias por tu tiempo, gracias por permitirme conocerte o reconocerte, volver a charlar con vos. Y bueno, sigamos construyendo como lideresa, sigamos Quiero ir construyendo a ruralidad. coser contigo. Cuando quieras, siempre las Ahorita estoy puertas van a estar esperando abiertas. nieto, ya que tengas que mi nieto. ¿En serio? Bueno, Sí, estoy después de... feliz. Bueno, Entonces, yo tengo confianza de que el nuevo director que subo mañana pronto nos va a decir, vengan para acá si los conozco a todos. yo también Yo quiero. tengo esa confianza. A ver, la verdad que con cada uno que hablo y está muy lindo esto de que podamos conocernos. Te Sí. abrazo fuerte, Gaby, de mi corazón. Gracias también desde el corazón y bendecido año a Yo mañana, todos. esto ya se sube a YouTube
y seguramente mañana ya va a estar traducido al inglés y al portugués para que todos lo puedan leer y ver. Okay. Vale. Lo Besote distribuyo. grande y muchas gracias por todo. Gracias Pasame a lo que ti. me dijiste de las cucarachas. Chao. Ok. Mi Chao. amor, nos Bye. vemos. Gracias por todo. No, encantada.